capítulo 12. Continuamos con nuestro estudio Haga crecer su fe, así se llama. Pues la forma en que vamos a crecer en la fe, hermanos, no es a través de nuestros propios deseos. No es un deseo el que hace que crezcamos. Por ejemplo, cuando el Señor dice acerca de los pastores, si alguno anhela obispado, dice buena obra desea. O sea, es buen deseo. Pero el puro deseo no va a lograr que alguien sea pastor, porque dice es necesario que esto y aquello. Entonces, si no se cumplen esos requisitos, no importa el deseo que tenga un cristiano de ser pastor, no puede ser pastor bíblicamente. Lo mismo sucede como cristianos en cualquier ámbito. El simple deseo no va a lograr que nosotros crezcamos en este sentido, que nuestra fe crezca o que nuestra vida cristiana mejore. No es por deseo. Si fuera por deseo, pues todos seríamos buenos cristianos. Porque ¿quién no desea ser buen cristiano? Yo creo que todos deseamos ser buenos cristianos. Pero el deseo no va a lograr que tú seas un buen cristiano. Y hoy vamos a ver la lección creciendo a través de la Biblia, creciendo a través de la palabra. Dice Romanos 12:2, ¿sí lo tiene ahí? Romanos 12:2 dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra, bendígala, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a no solo entender intelectualmente, Señor, estos principios, pero ayúdanos a practicarlos, Señor, que podamos ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. Bendiga este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creciendo a través de la palabra. Yo pienso bíblicamente, y creo que es la principal manera en que vamos a crecer como cristianos a través de la Biblia, que nuestra fe va a crecer a través de la Biblia, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no es una emoción o un sentimiento que nace de nuestro corazón. La fe, hermanos, la produce la palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no se expone a la predicación, es un cristiano que no va a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque un cristiano que está con su misma mentalidad, como leemos el texto, que no debemos conformarnos a este siglo o amoldarnos a este mundo, y está hablando de la manera de pensar. Si nos amoldamos a la manera de pensar de este mundo, ¿cómo cree que nuestra mente toma la forma de este mundo? Porque escuchamos a este mundo sus filosofías, ideologías, sus pláticas en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la familia, y todo eso va moldeando nuestra forma de pensar. Y dice Dios: no te amoldes a este siglo, sino transformaos. Y la manera de que vamos a ser transformados es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi mente tiene que ser renovada. La palabra renovación está dando por entendido de que tiene que sacar algo viejo para meter algo nuevo. Ese es renovar. ¿Sí? Vas a quitar ese pensamiento que no es bíblico y vas a poner un pensamiento bíblico. Vas a quitar la manera de pensar del pasado, del viejo hombre, y vas a renovar en el espíritu de nuestra mente. Vamos a llegar a tener la mente de Cristo. Y la única manera de tener la mente de Cristo es a través de su palabra. No hay otra forma. Nadie va a mejorar su vida, nadie va a cambiar su manera de pensar si no se expone a la Biblia. Y hay tres maneras que podemos exponernos a la Biblia. Una es escuchando las Escrituras, la otra es leyendo las Escrituras y la otra es estudiando las Escrituras. Una es pasivo, estás sentado y estás escuchando. Las otras dos son activas, es decir, que es un acto voluntario, diligente de tu parte, que te vas a sentar a leer la Biblia. Y el número 3, que es estudiando las Escrituras, es un acto más comprometido, porque no solamente vas a leer, sino vas a escudriñar, vas a investigar, vas a profundizar en la Biblia, no solamente para adquirir conocimiento, pero para que puedas comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros queremos andar en la voluntad de Dios, o queremos hacer la voluntad de Dios. Y parece ser
cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no nos exponemos a la Biblia, parece ser como si la voluntad de Dios estuviera muy lejana para nosotros. Como si tuviera que, ¿cómo se dice la palabra? Tuviera yo que investigar la voluntad de Dios. Simplemente con que nos expongamos a la Biblia, Dios va a moldear nuestra mente a su propia mente. Y fácil vamos a entender su voluntad. No necesitamos, ¿verdad?, orar por la voluntad de Dios. Señor, por favor, muéstrame tu voluntad. Si no leo la Biblia, no va a suceder. Como hablamos el domingo, la oración no te va a solucionar todo. La oración es simplemente vas con Dios, muestras tus problemas a Dios, tu necesidad a Dios. Y una vez que tú dices a Dios todo lo que tú quieres decir a Dios, ahora tienes que escuchar lo que Dios tiene que decirte a ti. Y de esa manera, a través de la Biblia, Dios te va a decir a ti cuál es su voluntad. Tú no vas a moldear la mente de Dios, o tú no vas ¿cómo se dice esta palabra? Chantajear la mente de Dios para que Él haga lo que tú quieres que Él haga. Sino que tú vas a ir delante de Dios en tu oración, mostrando tu plan, mostrando tu deseo, mostrando tus pensamientos, tus problemas, tus necesidades, y todo ello lo vas a poner en las manos de Dios. Dios ya lo sabe, hermanos, mucho antes de que pidamos lo que vamos a pedir. Una vez que Él escucha nuestro corazón, ahora nosotros tenemos que escuchar su corazón, para que pueda haber esa interacción de una comunión con Dios. Una vez que escuchamos la respuesta de Dios a través de su palabra, Él va a ordenar nuestros pasos, Él va a ordenar nuestras vidas, nuestros pensamientos, y nos va a hacer entender su voluntad. No nos va a hacer entender lo que nosotros queramos. Mira, yo creo que a todos nos ha pasado que de vez en cuando oramos por la voluntad de Dios, le mostramos nuestro deseo. Señor, y queremos que Dios haga lo que yo estoy pensando que Él haga. Pero no sé si te ha pasado que mientras estás orando, tienes un sentir de que no estás orando bien. Como que, ¿para qué le digo si yo sé que no es la voluntad de Dios? Ahí tiene la respuesta. Ya sería terco de mi parte seguir insistiendo en eso. Él va a poner en nosotros, recuerda, hermano, que Él produce el querer como el hacer por su ¿qué? Su buena voluntad. Lo que queremos es su voluntad. Entonces, si Él produce en mí el hacer algo, es porque Él quiere que haga eso, aunque eso no sea lo que quiera hacer yo. No sé si me explico. Hay cosas que yo no quiero hacer como cristiano. ¿A quién le gusta perdonar, hermanos? ¿A quién le gusta? Hay cristianos que es fácil, ¿verdad? Pero hay otros cristianos que les cuesta perdonar. Dígame si no. Y Dios dice, perdona. La voluntad de Dios es que perdones. ¿Cuál es tu voluntad? No perdonar. Ahora ya sabes cuál es la voluntad de Dios. El que la quieras hacer o no, eso ya es otra cosa. Pero ya la sabemos. Entonces la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. ¿Por qué tiene que decirnos Dios que su voluntad es agradable y perfecta? Porque a veces no la entendemos así nosotros. Por ejemplo, podríamos decir que la voluntad de Dios que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista es agradable y perfecto eso. Humanamente hablando diríamos que no. Pero a los ojos de Dios, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta para la vida de Juan el Bautista. Lo mismo podríamos hablar de David, de Jeremías, ¿verdad? Como siempre estuvo encarcelado. Lo mismo podemos hablar de otros apóstoles, o Esteban, por ejemplo, que fue apedreado. La buena voluntad de Dios para él fue morir de esa manera. Aunque humanamente digamos nosotros, ¿por qué Dios trata a sus siervos de esa manera? ¿Qué no se supone que Dios debe tratar a sus siervos de una manera especial? Recuerda, hermano, que la mente de Dios es diferente a la nuestra. Nosotros pensamos humanamente, pero Él piensa de una manera superior. De tal manera que va a haber cosas en nuestras vidas que no son agradables ni perfectas a nuestra perspectiva humana, pero son agradables y perfectas a la perspectiva de Dios. Y si yo estoy siendo renovado, mi mente, a la manera de pensar de Dios, entonces cuando aquellas cosas carnalmente sean desagradables para mí, voy a encontrarlas deleitosas. Por eso Pablo decía que le rogó al Señor 3 veces que le quitase ese aguijón de su carne. 3 veces le rogó al Señor a través de su vida. Y cuando él se refiere a que él rogó, está hablando de algo intenso, hermanos, que él deseaba con todo su corazón.
¿Cuál fue la respuesta de Dios? Es todo lo que necesitas, Pablo, mi gracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis necesidades, afrentas, persecuciones. ¿Cómo de buena gana uno se va a gloriar en esas cosas? Carnalmente nadie lo puede hacer. Nos vamos a quejar, ¿por qué Dios pasa esto en mi vida? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué nada más a mí? Pero cuando tenemos la mente renovada, de buena gana podemos atravesar por todo eso, porque entendemos la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a entenderlo? Bueno, creciendo a través de la palabra. La primera es escuchando las Escrituras. Vea lo que dice Hechos capítulo 2. Recuerda, hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. No es un libro cualquiera. Este libro, hermano, tiene vida, sus enseñanzas son vida para nosotros, sus historias son vivas, sus consejos son vida. Entonces, exponiéndote a la palabra de Dios traerá transformación a tu vida. Ahora, dice Hechos 2:36, ¿sí está ahí? Dice la Escritura, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué pasó en ellos? Dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué dice? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios cuando la escuchamos? Produce algo en tu corazón. Y cuando esa fe o esa acción que produce en tu corazón no te lleva a decir, qué bonita palabra de Dios. Te lleva a decir, ¿qué haremos? Eso es lo que produce la palabra de Dios, produce fe. Una fe que no es una fe muerta, como dice Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta, pero una fe viva es una fe que actúa. Una fe que entiende la voluntad de Dios. El contexto está hablando del mensaje de Pedro acerca del Evangelio. Que Pedro está hablándoles la palabra de Dios, lo que los profetas decían. Estos varones están escuchando texto tras texto tras texto que Pedro está mencionando y llegaron a una convicción. Es verdad lo que está diciendo él. Se compungieron de corazón. Algo pasó en ellos que el Espíritu Santo, hermano, comenzó a obrar en su corazón, y la respuesta natural a alguien que se expone a la Biblia correctamente es, ¿qué haré? Por eso cada vez que venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, debemos tener esa actitud siempre. Voy a ver qué Dios me va a decir para que yo pueda hacer. ¿Sí? No es que Dios va a hacer los cambios en mi vida sin que yo haga nada. Dios no va a arreglar mi matrimonio sin que yo haga nada. Dios no va a cambiar mi manera de pensar o mi manera de actuar o mi carácter sin que yo haga nada. Yo necesito exponerme a la palabra, y la palabra de Dios va a actuar en mi corazón. Él va a producir el querer como el hacer. Ahora ya va a entrar la obediencia o la desobediencia de mi parte. Si una vez que sé la voluntad de Dios, desobedezco o obedezco. Entonces, la palabra de Dios nos dice, no lo busques, pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya lo vimos el domingo un poco de eso. Entonces, escuchar la Escritura, hermanos, es exponerse a la predicación. Por eso, los cristianos que no se congregan, por alguna razón, ya sabemos cómo surgió esto en la pandemia, muchos cristianos dejaron de congregarse. Hermano, familias enteras en iglesias, yo podría asegurar en todo el mundo, dejaron la iglesia local porque le metieron la idea de que podrían congregarse ellos en su propia casa, porque la iglesia empezó en una casa. Y no cuestiono eso. La iglesia en Jerusalén no tenían un templo como este, se congregaban en casas, pero había un pastor, había ordenanzas, había obras, había evangelismo. ¿Sí me explico? Pero una familia
Si tú decides decir, ¿sabe qué? Pues es cierto, yo me voy a dejar en mi casa, ya no voy a volver a la iglesia, en mi casa voy a orar y en mi casa voy a leer la Biblia. Ok, está bien, hazlo, pero no va a haber transformación. ¿Por qué? Porque requiere obediencia. Y parte de la Escritura nos dice, no dejando de qué. Ahí ya estamos fallando. La palabra de Dios me dice su voluntad y yo digo, no, esta parte no quiero porque en mi casa yo me puedo congregar. Ok, la Biblia también nos dice que debemos practicar las ordenanzas de la iglesia, como es el bautismo y la cena del Señor. Esas familias que dejaron de congregarse, ¿cuándo practican la cena del Señor? A propósito, en 15 días vamos a practicarlo de nuevo aquí. Pero, ¿cuándo lo practican ellos? No. ¿Predican el Evangelio? ¿Envían misioneros? ¿Ofrendan para la obra de Dios? No. Entonces, cristianos que no escuchan la palabra de Dios, ¿dónde es comúnmente donde vas a escuchar la Escritura? No leerla ni estudiarla, sino escucharla. Es en la congregación. Aquí vienes, te expones a la escuela dominical, te expones a las clases los miércoles, los jóvenes se exponen a la predicación los sábados, los niños se exponen a las clases bíblicas en las clases. Y todo eso, hermanos, semana tras semana, exponiéndonos a la palabra de Dios, a Dios le agradó salvarnos de esa manera. Vamos a ir a casa y ya traemos la mente de Dios, ya sabemos su voluntad, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora hay que hacerlo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, búsquelo ahí por favor. 1 Timoteo 4. La número 2, ¿cómo podemos crecer a través de la Biblia? Podemos hacerlo escuchando las Escrituras. Número 2, leyendo las Escrituras. Y esta parte, hermanos, es, yo pienso, la segunda cosa más sencilla. Bueno, se supone, ¿verdad?, que todos debemos tomar nuestras Biblias y leerla. Hay algunos que la escuchan, tienen la Biblia en audio, la escuchan, está bien. Pero leerla, hermanos, requiere una atención mucho más importante, porque puedes escuchar música y estar haciendo cosas y distraerte y no poner atención a la música. Puedes escuchar la Biblia en audio, pero distraerte y no estar escuchando atentamente a lo que estás escuchando. Pero cuando te sientas a leer, estás atento a lo que estás leyendo, porque está interactuando tu vista, ¿sí? Tu mente está en las palabras escritas. Entonces la lectura dice ahí, 1 de Timoteo 4:13, ¿sí está ahí? Dice la Escritura, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, hermanos, Pablo manda a Timoteo, que es pastor, a que se ocupara de 3 cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura es leer la Biblia. No está hablando de cualquier lectura. No está diciendo ponte a leer el periódico o ponte a leer revistas. No, ponte a leer que la Escritura. ¿De dónde va a venir tu exhortación y dónde va a venir tu enseñanza? De tu lectura. Lo que aprendes, lo que captas, lo que Dios te dice, vas conociendo la voluntad de Dios, Dios va transformando tu manera de pensar, ahora tienes material para exhortar a otros. ¿Sí? Exhortar a otros es animar a otros a hacer el bien. Exhortar a otros es animar, empujarlos para que caminen en los caminos del Señor. ¿Y qué utilizamos los pastores para exhortar a una persona? La palabra de Dios. Y la enseñanza, ¿qué vamos a enseñar? Ahora, aunque tú no eres un pastor y tal vez no vas a enseñar como enseña o predica un pastor, pero de una u otra manera, todos debemos leer la Biblia. Todos debemos exhortar a otro y todos debemos enseñar a otro. Entonces, en tu trabajo te van a hacer preguntas si conocen que tú eres cristiano. Si tú no lees la Biblia y no estudias la Biblia, ¿qué respuestas vas a darle a esas personas? ¿Sí? Vas a ser como Cantinflas. Vas a decirles nada. Vas a decir, o inclusive puedes hasta decirle una herejía sin tú saberlo. Entonces la lectura, hermanos, te da entendimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Conoces la doctrina bíblica, conoces las historias bíblicas. Y luego si tú tienes un estudio de la palabra de Dios, que ese es el tercer punto,
Vas a poder enriquecer más tu conocimiento de la palabra de Dios. Y en tu trabajo alguien se te acerca y te hace una pregunta acerca de la Biblia, vas a estar preparado para poder enseñarle, para poder exhortar a esa persona. En Deuteronomio 17, vea por favor. Deuteronomio 17. Dice el versículo 18. Está hablando acerca de algunas instrucciones del rey o de los reyes de Israel. Cuando hubiere un rey, estas son las instrucciones. Dice el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él cada cuánto, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora aquí, aunque no somos reyes nosotros, pero gracias a Dios tenemos una copia personal. Y eso es una bendición, hermanos. En aquellas épocas no todos tenían una copia de la ley personal. Estaba la ley original que estaba a cargo de los levitas. Ellos guardaban la ley, la original, y tenían que escribir una copia para que el rey la tuviera. Ahora nosotros no somos reyes, pero tenemos una copia. Es más, a veces hasta tenemos más. Yo tengo como 5 Biblias ahí en mi escritorio. 5 copias personales mías. ¿Alguien más tiene más copias? ¿Cuántas tiene usted, hombre? 3 copias. ¿Cuántas tiene usted, hermano? Unas 20 copias. ¿Cuántas tienes, Julio? Como 7 copias. Imagínate. ¿Qué dirían los reyes de Israel sobre nosotros? Mira, estos tienen tanto, ¿verdad? Y ni la leen, ni la estudian. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿por qué es una copia personal? En el caso de ellos, tal vez no había el acceso a una copia personal para cada persona, ¿verdad? No hay, o una para la familia, y tenían que ir ellos a escuchar, ¿verdad? A que alguien les hablara acerca de la ley. En el Nuevo Testamento encontramos las sinagogas, todos los sábados, todos los días de reposo, iban y escuchaban la palabra de Dios ahí. No sabemos si tenían una copia en casa cada quien. Y ellos tenían que estar yendo a escuchar la palabra de Dios. A veces tenían participación de leerla, como Jesús. ¿Recuerdas en la sinagoga que se levantó y le fue dado el rollo de Isaías? Y él abrió el rollo de Isaías y leyó. Lo enrolló y se lo entregó al ministro. Tal vez los varones de la comunidad tenían ese privilegio de una vez cada quién sabe cuánto en el año, podían ellos levantarse y leer públicamente la palabra de Dios. Pero nosotros, hermano, tenemos una copia en nuestra casa y la podemos leer todos los días. Y eso hace, hermano, que nuestra vida sea, el acceso a la voluntad de Dios sea inmediata. No tenemos que esperar a que alguien nos lea. No tenemos que esperar al día de reposo para ir a la sinagoga. O no tenemos que esperar a que, imagínense en los tiempos de los reyes, cuando no había ley. En el tiempo de Josías, no había palabra de Dios. Se la encontraron por ahí, hermanos, cuando estaban restaurando el templo, se encontraron la ley de Dios ahí. ¿Cuántos años habían pasado que ellos no habían leído la palabra de Dios? Por eso es que el pueblo vivía como vivía. Ahora que nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros podemos, hermanos, leerla todos los días. ¿Para qué? Para aprender a temer a Dios, para guardar todas sus palabras, para ponerlas por obra. Ese es el mismo principio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No ser solamente oidores, sino hacedores. Ponla en tu corazón, guarda sus palabras, teme a Jehová. Y lo dice para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento. Entonces, la vida del rey, para que viviera en rectitud, dependía de la palabra de Dios. No dependía de su habilidad para el ejército, no dependía de su habilidad para gobernar. Por ejemplo, hermano, ¿cómo puede pensar usted que un rey de 8 año
pueda hacerse cargo de una nación, como Josías. 8 años. ¿Quién tiene 8 años de nuestros hijos? Nadie. ¿Cuántos tiene Robert? Pues, haga de cuenta él. Imagínese Roberto ser el rey de una nación. Si no puede ser el rey de su habitación, ¿verdad? Todavía no puede ordenar bien su cuarto. Un niño de 9, 8 años. Obviamente no lo hacía solo. Tenía tutores, tenía profetas, ¿verdad? O gente preparada, gente con temor a Dios guiándole. Pero la vida de Josías, hermano, fue otra debido a que se topó con la palabra de Dios, cuando los otros reyes la habían desatendido. Entonces, si tú y yo queremos crecer en la fe, necesitamos exponernos a escuchar la palabra de Dios públicamente, cada vez que se predica la palabra de Dios. Por eso, hoy día, aparte, hermanos, fíjese, no solamente tenemos la bendición de una iglesia local, donde se predica semana tras semana, pero por alguna razón que tú no puedas venir una semana, o 2, con la hermana Esmeralda, ¿verdad? O 3, o sea, va a aventar un mes, yo creo, ¿verdad? Que no venga por un mes. Tenemos, hermanos, la tecnología. Y en casa usted puede escuchar la palabra de Dios a través de la predicación en las redes sociales. ¿Cuántas predicaciones, buenas predicaciones hay disponibles en internet? Póngase a pensar en eso. Ahora, no podemos sustituir eso por estar congregados localmente. Pero por alguna razón, por enfermedad, por un viaje, por lo que tú quieras, no puedes estar físicamente en una congregación para escuchar la palabra de Dios. En cualquier momento tú puedes tener acceso a los mensajes de la palabra de Dios, al menos de esta iglesia que se predican semana a semana a través del internet. No hay excusa pues para exponernos a escuchar la palabra de Dios. Leer ya es algo distinto. Ahí sí tienes que tomar tu Biblia física, sentarte en tu mesa y comenzar a leerla. Ahora, número 3, no solamente debemos exponernos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, pero a estudiar la palabra de Dios. El estudio de las Escrituras es un deber, hermanos, no solo de aquellos que se dedican a enseñarla, sino también a cada creyente. Ahí dice en 2 Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15. Nuevamente Pablo está hablándole a Timoteo, que es pastor, pero no porque no seas pastor no significa que no se aplica a ti este pasaje. Dice, procura, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, para poder usar bien la palabra de verdad, ¿qué requiere eso? Requiere estudio. En cualquier cosa, un instrumento musical, un violín, un cello, un piano, para que puedas usarlo bien, ¿qué requiere? Estudio. Y no nada más estudiar, disciplina, práctica. No es nada más sentarte a escuchar a un maestro de violín que te diga cómo hacerlo, sino agarrar tu violín y práctica. Y entre más practica un instrumentista su instrumento, más experto se hace en su instrumento. Entonces nosotros que vamos a leer la Biblia, no es solamente leerla, pero estudiarla. Y una vez que estudiamos, sustraemos, como decía un predicador del siglo pasado, ¿verdad? Que es como extraer oro de una mina. Entre más y más escarbas, más y más oro sacas de ahí. Y eso hace que te hagas más experto en la palabra, te hagas más hábil y puedas usarla bien, correctamente. Porque hay cristianos, hermanos, que no tienen malas intenciones de enseñar herejías, pero porque no tienen la habilidad correcta de estudiarla, terminan diciendo herejías por aquí y por allá. O tienen muchas dudas acerca de ciertas doctrinas porque no se han metido a estudiar esa doctrina en particular. ¿Cómo se quita una duda? Yo sé que la duda es la enemiga número 1 de la fe. Entonces, la única manera de combatir la duda es por medio de la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír viene por qué? Por la palabra de Dios.
Todo nos va a llevar a la Biblia. La Biblia me va a enseñar, la Biblia me va a corregir mis errores, la Biblia me va a moldear mi mente a la mente de Dios, me va a hacer comprender la voluntad de Dios. La Biblia me va a hacer más sabio, como dice el salmista, ¿verdad? Me hiciste más sabio que mis enemigos, porque tu palabra siempre está conmigo. Entonces, de esa manera, la Biblia nos va a iluminar, como dijo el salmista también, acerca de lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Me va a indicar por dónde debo andar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir en el momento oportuno. La Biblia, hermanos, me va a dar ese entendimiento. Pero la Biblia no me lo va a dar simplemente porque me siento a escuchar. Recuerda, hermano, como les enseñé en la escuela dominical hace algunas semanas, no podemos confiar plenamente en la Biblia, pero no podemos confiar plenamente en todos los que hablan acerca de la Biblia. ¿Sí me explico? Cualquier pelado se puede subir a predicar en las redes sociales. ¿Cuánta gente no está hablando acerca de la Biblia? Yo no puedo confiar en ellos plenamente. Un cristiano que no estudia la Biblia puede ser engañado fácilmente por los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no está adiestrado, porque no sabe distinguir entre el error y la falsedad, porque los falsos profetas falsifican la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios y tuercen la palabra de Dios. Y el que no sabe de la Biblia, pues no se da cuenta de esas torceduras, no se da cuenta de las falsedades ni de la Biblia adulterada que les están dando. Entonces todos se tragan, en pocas palabras. Como un niño fluctuante. ¿Qué hace un niño? ¿Sabe qué hacen los niños debajo de las bancas de la iglesia? Se tragan los chicles que los cristianos pegan en las bancas. ¿Qué hace un niño afuera si ve un dulce tirado? Se lo traga. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es un niño, no tiene entendimiento ni siquiera eso de asco. Usted ve una paleta ahí tirada, aunque esté cerrada, estoy seguro que usted no la levanta. Pero ¿qué hace un niño? La levanta fácilmente y todo se lleva a la boca. Los bebés, todos se llevan a la boca, ¿sí? Lo que agarren se lo llevan a la boca. Entonces, los bebés en Cristo, por eso decía Pablo a los de Corinto, os di a beber leche y no vianda porque aún no sois, ¿qué? Capaces. No tienen la capacidad, no están en la madurez para que ustedes puedan comer algo fuerte. Entonces, como un niño todo se come, ya hasta que lo prueba ya puede rechazar, ¿verdad? Pero si no lo sabe, se lo come. Y hay cristianos que así lo hacen. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios, porque no leen la Biblia y porque no se exponen. Ahora, los que predicamos aquí, procuramos de todo corazón, honestamente, sinceramente, delante de Dios y delante de ustedes, predicar la sana doctrina, predicar lo que es bíblicamente correcto. Aunque en ocasiones pueda salirse una idea propia. Yo procuro siempre decir, esto es lo que yo pienso, pero no es lo que dice la Biblia. Puedes desecharlo. Pero a veces lo decimos por una otra cosa en el mensaje, o un ejemplo, ¿verdad? Que tal vez no sea el mejor ejemplo que podamos usar para el mensaje. Entonces todo lo que es de personal, usted puede desecharlo completamente. Lo que no puede desechar es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo he escuchado predicadores, hermano, que se levantan a predicar, nada más leen el texto base con el que empiezan. Le dice a la congregación, abran sus Biblias en fulano de tal. Lo leen, cierra su Biblia y comienza a predicar y a predicar y a predicar y a predicar y nunca más vuelve a consultar la Biblia. ¿Cuántas ideas propias se van a dar en ese mensaje? Si no tienen ni siquiera una guía, un mensaje, unas notas acerca de su sermón, va a improvisar y se va a andar por las ramas, ¿verdad? Y se va a perder el mensaje. Y tal vez el mensaje original era este y terminó predicando de esta otra cosa porque no tiene una dirección, una guía. No está usando bien la palabra de Dios. Y la congregación ahí, hermanos, solamente va a estar escuchando pura paja, ¿sí? Es como comer puros frijoles. Así siento yo que es. Pero cuando escuchas mensaje que te dicen, la Biblia dice aquí,
Vamos a la escritura en este fulano versículo. Ahora vamos a este otro versículo. Ahora vamos acá. Te están dando carne. Te están dando alimento sólido. Alimento que te va a fortalecer, que te va a ayudar a crecer en tu fe. Porque puedes estudiar la Biblia tú solo ahí en casa, pero también puedes venir a las clases aquí y estudiar junto con la congregación algunos temas de la palabra de Dios. Entonces, debemos ser diligentes en presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Mire, vamos a Hechos 17. Ya vamos terminando. Hechos 17. Una vez estuve en un mensaje, hermanos. Un misionero llegó a la iglesia, en otra iglesia, cuando todavía ya estábamos en Los Mochis y fuimos a visitar allá Hermosillo. Pasó un misionero a la iglesia y empezó su mensaje. Y nadie decía amén al mensaje. Nadie. Yo estoy acostumbrado a eso. Me estoy desbaratando a veces y nadie dice amén. Está bien, no hay problema. Pero parece que ese pastor, ese misionero, tenía ese problema de que nadie decía amén a lo que él decía. Llegó tanto que se enojó. Antes de la predicación, el pastor, porque iba a haber una conferencia, el pastor me pasó a mí y a otro pastor a orar por la conferencia. Y pasamos los dos, oramos por la conferencia y nos bajamos. Y este otro pastor se subió a predicar después de eso. Como nadie decía amén, ni nosotros decíamos amén, empezó a decir, por eso, ¿cómo decía? Estás tan flaco, decía, esos pastores están bien flacos, dice, porque Dios no los bendice, porque no dicen amén. ¿De dónde sacó su teología de eso? De su enojo. Y todo su mensaje a partir de ahí se expresaba solamente de las iglesias están mal porque no dicen amén, los cristianos están mal, por eso tu matrimonio está mal porque no dices amén. Ya ves, hermano, por eso en el banco te va como te va porque no dices amén. ¿Sí me explico? Ahora sí. ¿Sabes qué causó en la congregación, hermano? Repudio. Era un predicador que venía de pasada. Ni siquiera era el pastor de la iglesia que estaba... Hermano, yo entiendo que un pastor de vez en cuando regaña a su congregación por algo que está pasando, que él sabe que necesita regañar a la congregación por algo que está pasando. Ahora, un regaño bíblico, ¿no? Algo que la iglesia está faltando por cualquier tema bíblico. Pero este viene de invitado. Imagínense, hermano, que llegue un predicador, se suba a este púlpito y comienza a regañarlos a todos ustedes. Yo me levanto y lo bajo, porque no es su parte, no es su responsabilidad venir a regañar a la congregación. Por eso cuando viene misionero, yo les digo, hermano, usted tiene que hablar solamente de misiones. No se meta en doctrina, no se meta en disciplina de la iglesia, no se meta en matrimonio, nada. Usted venga y anime a la iglesia a misiones. Nada más, no tiene por qué meterse en otros temas. Ese es mi trabajo. Si yo tengo que arreglar un problema en la iglesia con la palabra de Dios, yo me voy a meter al toro, ¿no? Soy yo el que tengo... ¿Sí me explico, hermanos? Es como si el vecino quiere venir a regañar a tus hijos. No tiene él la autoridad de hacerlo. Entonces, la congregación, hermanos, y esto es algo que yo quiero darles un consejo. Cuando vengan pastores a predicar, sean amigos míos o sean desconocidos, cuando vengan a predicar aquí, usted tiene que hacer lo que hicieron estos hombres aquí en Hechos 17. ¿Sí estamos ahí? Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que viene un predicador de donde venga y predica su mensaje. Usted haga sus notas y vaya a casa y vea si lo que dijo ese predicador es como la Biblia dice, o si fue una opinión personal.
O si fue solamente, que a veces las opiniones personales no son malas, pero no son autoritativas, no son inspiradas por Dios. Por lo tanto, las opiniones personales no van a cambiar mi vida. Lo único que va a cambiar mi vida es la palabra de Dios. Tal vez su opinión es la manera en cómo, o su explicación, podríamos decirlo así, acerca de lo que está predicando, puede meter mucha idea personal o mucho explicación, ¿verdad? Que a lo mejor hasta se sale del tema. Pero lo que yo voy a agarrar, hermanos, es la pura palabra de Dios. Yo debo escudriñar si las cosas que estoy recibiendo son así. Aún puede hacerlo conmigo. Haga su nota del sermón, de cualquier sermón, domingo, y vaya a casa y usted mismo investígalo por su propia cuenta. Solamente los que les gusta estudiar la palabra de Dios lo van a hacer. Los que no, van a decir, ay, yo le creo al pastor. ¿Y qué tal si de repente yo me desvío de la doctrina? Por eso yo les he dicho a ustedes, y ya con eso termino. Yo les he dicho a ustedes, si ustedes me escuchan a mí decir acerca de la salvación, por ejemplo, que alguien puede ser salvo por medio del bautismo, usted no tiene que decir, híjole, como que el pastor se está equivocando, y quedarse, es como lo que estamos haciendo con el gobierno que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente con el gobierno que tenemos? Vemos que todo está mal y decimos, híjole, y ya, seguimos con la noticia de la otra que sigue. No hacemos nada al respecto, ¿sí me explico? Si yo el domingo vengo y digo, hermanos, para ser salvos necesitamos circuncidarnos todos. ¿Qué tiene que hacer, hermano Julio? La congregación, hermanos. Ahora, si yo fuera parte de la congregación y el pastor comienza a enseñarnos que la salvación es por obras o que la salvación es por cualquier otra cosa, menos por la fe, o nos vamos todos o se va el pastor. ¿Qué es lo más fácil? Pues que se vaya el pastor, ¿verdad? Él es el que está mal. Él es el que está predicando mala doctrina. Él es el que está falsificando la palabra de Dios. Dios habla muy fuerte contra los que falsifican la palabra de Dios. Por lo tanto, la congregación debe tener ese celo, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué, pastor? No, ya te estás desviando. O te corriges o te retiras. Así que el día que yo salga con esas cosas, dígame eso. Y nos echamos un round. No, ahí, ¿para qué? Bueno, mejor me voy a predicar con otra que enseñan eso. ¿Sí me explico? O si yo comienzo con profecías o cualquier otra cosa. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, única y exclusivamente. No hay otra forma. La fe no es una emoción que usted tiene porque, yo creo mucho en Dios. No, pero la fe, el Señor dice, ¿verdad?, a través de Santiago, que los demonios también creen en Dios. Es obvio, ellos saben de Dios, pero ellos no son obedientes a Dios. Ellos no están a favor de la obra de Dios. Entonces tú y yo podemos estar igual, creer en Dios, pero no estar a favor de la obra de Dios. Creer en Dios, pero no estar obedeciendo a Dios. Y son dos cosas diferentes. Entonces, puedo preguntarle aquí a cualquier joven, ¿verdad?, que si ama a su padre, Ana, ¿amas a tus padres? Sí. ¿Los obedeces siempre? ¿Los obedeces siempre? No, ¿verdad? Entonces no los amas. ¿Sí me explico, hermano? Sí lo ama, yo sé que sí ama a sus padres, pero así nosotros amamos a Dios, pero no siempre obedecemos a Dios. Entonces nuestra obediencia a Dios, hermano, va a venir siempre de la mano con la fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Podrás hacer muchísimas cosas, como dijo el apóstol Pablo. Si yo tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes al mar, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, con eso podríamos decir que todo está, hermanos, arriba. Número 1, el amor. ¿Sí? Amarás, el primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego fíjese lo que dice, con toda tu ¿qué? Tu mente. ¿Y cómo voy a amar a Dios con mi mente? Pensando con cuánto lo amo.
No, es renovando mi mente para que yo pueda pensar como Él, ¿sí? Y con todas mis fuerzas. Ahí está hablando de nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Entonces, si obedecer a Dios por medio de la fe, a través de su palabra, es amar a Dios, entonces hay que hacerlo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay vuelta atrás, no hay un atajo, no hay otras, no es decir, ¿cómo hay otra manera de hacerlo? No existe. Tienes que enfrentarte a la palabra de Dios para poder obedecer a Dios. Tienes que enfrentarte a la palabra de Dios para cambiar tu mente, para cambiar tu carácter, tu vida, y de esa manera poder mostrar el amor a Dios. Y así podemos crecer en la fe. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Por favor, ayúdanos a ser diligentes en el estudio de su palabra. Sabemos que la carne, Señor, para ella no es agradable, ni la oración, ni la lectura, ni el estudio. Pero no permita, Señor, que nuestra carne gobierne nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está dispuesto a hacer el bien, pero nuestra carne se opone. Ayúdanos, Señor, por favor, que podamos vencer la carne para que nuestras vidas puedan crecer, nuestra fe pueda crecer, y así podamos mostrar, Señor, más de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Bendiga el resto de esta noche, Padre, en el nombre de Jesús.